Oportunidad, hermanos, vamos a compartir un mensaje que hemos puesto por título Una gran recompensa espiritual. Una grandiosa recompensa espiritual. Algo que toda persona, si logra saber el alcance, lo quisiera tener. Pero estaremos mirando qué es lo que debemos hacer y cómo hacerlo para Dios entonces darnos esa gran recompensa. Tiene que ver con la impartición de la palabra de Dios, la palabra verdadera de Dios. Y tiene que ver con la comunión con el Espíritu Santo. Y tiene que ver con buscar la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios. Voy a comenzar leyendo en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 23, versículo 16. Jeremías 23, 16. Dice la palabra: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Dice la palabra también, el verso 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Me detengo allí. Vemos aquí, hermanos, este pueblo era un pueblo perverso. Se había apartado de Dios de una manera terrible. Y salieron profetas también que vivían desordenadamente, personas que se hacían pasar por profetas, que escuchaban a Dios y lo decían al pueblo, pero estaban mintiendo. Ellos no buscaban a Dios, ellos no estaban en el secreto de Jehová, dice Dios mismo aquí. Y cualquier cosa que ellos decían era de una manera atrevida. Hablar como que Dios mandó, pero Dios no había mandado hablar esas palabras. Sí, venía problemas para ellos, venía aflicción para ellos. Pero estas personas, en lugar de hablar lo que Dios quería que dijeran, ellos empezaban a calmar el pueblo, a hacerles creer que Dios como quiera no iba a actuar, que todo estaba bien. Y Dios está aquí diciendo, no escuchen esas personas que hablan de esa manera, porque esas personas no están en el secreto de Dios. Una clave es estar en el secreto de Dios, buscar a Dios, poder estar atentos a su palabra, escuchar a Dios para poder comunicar eso mismo que Dios nos está diciendo que debemos hablar. En el verso 21 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. De nuevo, si hubieran estado en mi secreto. Muchas personas quieren hablar, muchas personas quieren traer mensajes, muchas personas quieren decir cosas bonitas que calmen a las almas, pero no necesariamente son palabras que Dios está enviando. No necesariamente esas personas están en el secreto de Dios, esperando en Dios, clamando a Dios. No están. Ellos hablan por sus propios, digamos, lo que sale de su corazón, eso dicen. ¿Qué más dice? El versículo 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová. Y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Cuando estamos escuchando a Dios hablando de esta manera,
haciendo preguntas a personas que creen que saben todo, personas que con decir algo creen que estará todo bien. Dios demuestra aquí que Él es Dios, Él conoce todo. Nadie puede huirse de su presencia. Hermanos queridos, reconozcamos a quién queremos buscar y a quién queremos representar. Busquemos, hermanos queridos, estar en armonía con Dios, reconociendo que Dios es Dios soberano, altísimo, que conoce todo, y que nosotros podamos hablar lo que Dios dice que debemos hablar. Dice el verso 28, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dile que se calme. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¡Qué manera! Otra vez, repito el verso 28. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Hermanos queridos, si Dios te dice algo, si Dios está hablando algo al pueblo hoy día, di lo que Dios está diciendo. No trates de cambiar lo que Dios está diciendo para que no ofendas a Dios. Cuente mi palabra verdadera, dice el Señor. Y luego dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? En otras palabras, hay personas que creen que con decir algo que es de Dios, se les permite decir algo que no es de Dios. Meten al trigo paja. Dios no quiere esto. Dios quiere que su palabra sea expuesta de una manera clara, concisa, nítida, pura, como Él la envía. Él dice, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Es el poder de la palabra. No es cualquier cosa que uno quiera decir, es lo que Dios manda a decir. Es como un fuego que quita todo aquello que no está bien, que quema toda maleza. Es como martillo que quebranta todo corazón endurecido. Pero es la palabra de Dios. Por eso seamos respetuosos a la palabra que Dios da para no cambiarla. Y cuando Dios dice algo, seamos también fieles para que las personas puedan recibir eso que Dios les está enviando. Vea cómo más define la Biblia, la palabra de Dios. Voy a ver en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no es psicología humana, no es tratando de traer razonamientos bonitos. Es la palabra de Dios, es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la palabra de Dios penetra en una persona, queda todo revelado allí. Entonces, esa persona podrá ver la realidad y podrá entenderla y podrá entonces cambiar su manera de vivir. La palabra de Dios es tan importante conocerla y poderla explicar o hablar en un tiempo preciso y de manera correcta. Voy a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Aquí tenemos cuando el Señor Jesucristo
había dado una parábola, enseñando la parábola del sembrador, explicando por esta parábola lo que significa que alguien habla y otras personas escuchan, pero sin la atención debida. Y esas personas entonces no reciben o no aprecian o no le sacan provecho a lo que a ellos se les enseña. Él dice, Lucas capítulo 8, verso 11, explicando la palabra, él dice así: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador sale a sembrar, siembra la semilla. Y la siembra y cae en diferentes tipos de terrenos. En 4 tipos de terrenos explica el Señor aquí. El primer terreno, dice, los de junto al camino. Algunas de esas semillas cayeron junto al camino. Y dice, y luego esas personas son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Simboliza las aves de los cielos que van y comen esas semillitas. Dice, lo que está diciendo es que la palabra se siembra, la palabra correcta, pero ahora dependerá de la persona que recibe la palabra. Sí, tenemos aquí que para uno poder hablar la palabra tiene que venir de parte de Dios. Es la palabra que Dios envía la que se debe comunicar. Pero también cada persona que recibe la palabra, vea cómo la recibe. Vea de qué manera usted está disponiendo su corazón para atender y recibir lo que Dios le está enviando. Aquí dice que algunos la escuchan, pero viene luego el diablo y se las quita del corazón. Empiezan la duda, empieza en su mente a divagar, a pensar otras cosas, a buscar otro sentido, y el diablo les roba la palabra. De nada les sirvió escucharla. Dice el verso 13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Personas que escuchan la palabra, la reciben, son impactados, se emocionan, hasta pueden decir, ahora es que voy a cambiar, pero son de poca duración. Esas son las semillas que cayeron entre pedregales. Esos pedregales está hablando de problemas que van a venir después. Está hablando de situaciones que van a venir, circunstancias adversas que van a venir a la vida. Y estas personas normalmente dicen, se complicó, porque ahora por ser creyente, ahora le tratan fuerte, se burlan, le persiguen. Y esas personas entonces, ellos se apartan, abandonan el camino, de nada les sirvió la palabra a ellos. Luego dice el verso 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Personas que la escuchan, repito, pero dice, yéndose son ahogados por los afanes, riquezas y placeres de la vida. Hay personas que están en la iglesia, salen de la iglesia, están muy emocionadas, pero luego dejan la iglesia a un lado, la palabra a un lado, hasta la próxima ocasión y siguen con su vida normal en sus afanes, buscando cosas de este mundo solamente. Dice, buscando los placeres de la vida, buscando riquezas. Y estas personas entonces pierden la oportunidad y no llevan fruto. Si nos damos cuenta aquí, Dios espera que cada persona que escucha su palabra dé fruto. Si no da fruto,
Al escuchar esa palabra, de nada sirvió escuchar esa palabra. Esa persona entonces está en peligro porque tiene un corazón endurecido. Tan endurecido que esa palabra, que es como un martillo, todavía no ha podido. Normalmente sucede que lo que puede ablandar ese corazón sería un terrible castigo, que es la última opción que quedaría. Pero Dios no quiere que esperes hasta ese punto, sino que cambies, que recibas la palabra y que la apliques a tu vida. Dice el verso 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Otra vez, con corazón bueno y recto. No están tratando de buscar un sentido equivocado a la palabra. No están tratando de contradecir la palabra. No están tratando de hacer cosas inconvenientes a la palabra. Tienen un corazón bueno, recto. Reciben la palabra y comienzan a dar fruto abundantemente. Dice, con perseverancia. Perseveran. Cada día hay una nueva oportunidad para seguir dando fruto. Hasta que el Señor venga por nosotros o nos mande a buscar. Cada día podemos dar fruto. Muchas personas quieren dar fruto, pero por alguna razón no lo están dando. Y si alguien les corrige, se ofenden. Y si alguien les confronta con la palabra, pues se sienten mal y prefieren irse. Déjeme decirle, la palabra de Dios es pura, es buena, hablarla correctamente, es poderosa. Veamos algo también en Primera de Juan que puede afectar cuando personas están tratando de vivir según las reglas del mundo y no según las reglas de Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice la palabra. No envidies lo que están haciendo los que están en el mundo. No envidies su manera de vivir. No quieras ser como ellos. No ames lo que ellos aman. Esos desórdenes, él explica aquí qué son las cosas del mundo. Dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Deseos de la carne, viven pecando, viven ofendiendo a Dios, viven haciendo cuantas cosas terribles. La vanagloria, dice aquí, de la vida, todo es vanidad, pero ellos viven sin saciarse. Los deseos de los ojos, dice la palabra, sus ojos no se cansan de buscar maneras de pecar, de llenar sus corazones de cosas que ofenden a Dios. Dice, ustedes no lo hagan, porque el que hace eso, el amor del Padre, no está en esas personas. Verso 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres permanecer? ¿Quieres tener lo que Dios ofrece, vida eterna? ¿Quieres tener el favor de Dios contigo? Haz la voluntad de Dios. Aquí Jesús nos dice en su palabra, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Vaya por favor al Evangelio de Mateo. Voy a ir allí a Mateo, capítulo
5, versículo 14, nosotros debemos reconocer, los que estamos en el camino del Señor, los que recibimos palabra de Dios y tenemos la palabra de Dios con nosotros, la Biblia, que la podemos estudiar, analizar, leer. Nosotros tenemos una gran responsabilidad delante de Dios y a favor del mundo. Dice Mateo 5, verso 14, dice el Señor a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús dice: ustedes son la luz del mundo. Los discípulos, los creyentes, los que se llaman cristianos, somos aquellos que conocemos la palabra y la podemos hablar, pero decir es una cosa y hacer es otra cosa. Jesús dice aquí que lo que ustedes hacen, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Si alguien menciona la palabra de Dios y hace cosas incorrectas, de nada sirvió decir la palabra del Señor. Es un hipócrita. Es como una de esas personas que Dios le hablaba en la lectura que hicimos de Jeremías. Personas que decían que Dios dijo algo, pero ellos son bandidos, ellos son impíos. Las personas no van a aceptar lo que le están diciendo. Rechazan la palabra porque están rechazando al mensajero que les llevó esa palabra. Por eso Dios espera de nosotros que demos ejemplo de qué significa ser verdaderos creyentes. Que seamos luz en medio de estas tinieblas en que estamos viviendo en esta sociedad. Luz para que vean nuestras buenas obras y ellos puedan glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Has pensado que lo que tú dices tiene mucho valor? No tomes la palabra de Dios como motivo de hacer chistes, de desvirtuarla, de jugar con ella. Cuidadito, es palabra de Dios. Cuidado. ¿Cómo van a glorificar al Padre mirándote a ti que no honras al que mandó a hablar esta palabra y la mandó a escribir? Cuidado. Somos luz en medio de las tinieblas de este siglo. Voy a ir al Evangelio de Juan, porque Jesús nos explica allí que Él mismo vino a esto. Juan capítulo 8. Jesús dijo, el versículo 12, Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Podríamos decir que estamos siguiendo al Señor? Todos diríamos que sí. La otra pregunta es: ¿los demás están viendo exactamente que seguimos al Señor por nuestro diario vivir, por nuestro ejemplo? Porque Jesús dice aquí que no andará en tinieblas. ¿Realmente estamos andando en luz? ¿Estamos manteniendo las tinieblas alejadas de nosotros? ¿No nos estamos amoldando a lo que ellos están haciendo? ¿Estamos dando ejemplo? Quiera Dios que sí. Eso quiere el Señor. Él dice: entonces tendremos la luz de la vida. Todo lo que hacemos impartirá vida, mostrará las sendas de la vida.
entonces conoceremos a aquel que da la vida. Dice más adelante en el capítulo 15 de Juan, Juan capítulo 15, verso 26, dijo Jesús: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Vemos entonces que las personas que reciben la palabra de Dios están buscando al Señor, buscando en su secreto, esperando escuchar de Dios. Esas personas van a recibir de Dios palabra verdadera. Esas personas serán iluminadas por Dios, podrán dar un ejemplo de qué significa ser verdadero cristiano. Esa persona entonces podrá hablar con autoridad la palabra de Dios porque no está jugando con ella, está dando testimonio de vida. Esa persona entonces va a dar mucho fruto. Y así como dice el Señor que el Espíritu Santo daría testimonio, también sus discípulos darían testimonio porque el Espíritu Santo vendría a ellos. Entonces estamos mirando aquí ahora que la gran recompensa que Dios tiene para estas personas que le buscan a Él, estas personas que se dedican a honrarle a Él, procurando conocer su voluntad para hacer su voluntad, esas personas entonces serán llenas del Espíritu Santo. Esas personas entonces tendrán la presencia misma de Dios en sus vidas, guiándoles, dirigiéndoles en todo, respaldándoles en todo. Esas personas entonces podrán vivir vidas plenas, no en vanidad de la vida, no en lo que dice anteriormente hemos leído, en buscando con los ojos algo que les llene esas pasiones, sino buscando lo que es de Dios, lo que es verdadero. Y entonces voy a terminar este mensaje en lo que nos dice la palabra en 1 Corintios. Para nosotros, cuando estamos llenos de esa presencia del Señor, porque estamos buscando de Dios, y Él se deja hallar y se complace en venir a nosotros y de hablarnos a nosotros y de darnos asignaciones para que vayamos al mundo y le hablemos la verdadera palabra, la cual es como martillo que rompe todo corazón endurecido y lo vuelve corazón de carne. Palabra que ilumina todas tinieblas terribles, profundas, densas, y les hace venir al camino bien iluminado. Y Dios quiere que nosotros, por medio de su Santo Espíritu, hagamos la obra como nos dice aquí. 1 Corintios 2, verso 12, dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí está hablando, el Espíritu Santo usa la palabra escrita normalmente, y si viene por sueños, revelaciones y visiones, debe uno mirar la palabra escrita y debe concordar. Nunca el Espíritu Santo va a contradecir la palabra escrita. Si viene alguien con una supuesta revelación de Dios y está contradiciendo la palabra escrita, inmediatamente sabremos que no viene de Dios, sino de alguien que es un engañador, alguien farsante, porque el Espíritu de Dios dice, habla la palabra verdadera, nosotros la debemos conocer y debemos hablar eso que el Espíritu nos pone a hablar,
acomodando lo espiritual a lo espiritual, no mezclando situaciones allí. Dice el verso 14, pero el hombre natural, el hombre que es del mundo, el hombre que no conoce de Dios, el hombre que está en tinieblas, los sensuales, dice la Biblia, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre natural necesita primero venir a Cristo, que es la luz, para que entonces su vida sea iluminada y pueda recibir la dirección del Espíritu y pueda comprender las cosas espirituales. Por eso, primero que todo, tenemos que llevar al conocimiento de lo que Jesús ha hecho a favor de la humanidad. Llevar el conocimiento de la gracia de Dios al mundo perdido para que ellos puedan reconocer sus pecados y ellos puedan entonces abandonar esa manera de vida que ofende a Dios. Entonces, cuando tienen esta nueva revelación de parte de Dios que transforma sus vidas, esas personas ahora van a entender lo espiritual. Ya no será una locura, porque ahora el Espíritu Santo en ellos les va a enseñar todo lo que van a necesitar. Dice aquí, el espiritual juzga todas las cosas. Cualquier cosa que se le diga espiritualmente hablando, la van a recibir. Ya no será una locura, ya tendrán fe, ya podrán creer que Dios puede hacerlo, que para Dios no hay nada imposible. Y termino con este versículo, que es también de esa recompensa grande que Dios tiene. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Tener la mente de Cristo? Muchas personas que no están viviendo como Dios manda, ellos creen que sus pensamientos provienen de Dios. Pero si sacaran una evaluación de lo que pasa por sus mentes y lo que están allí albergando en sus corazones, se preguntarían, ¿Jesucristo manda esto? ¿Es el Espíritu Santo de Dios que pone este razonamiento? ¿Ese pensamiento extraño sería el Espíritu Santo que lo puso? El que está en Cristo y está lleno de la presencia de Dios, inmediatamente sabrá cuando un pensamiento viene de parte de Dios o cuando es el maligno que lo pone allí tratando de engañar a una persona. Los que tenemos la mente de Cristo, aquellas personas que nos hemos dedicado al Señor, aquellas personas que estamos en su presencia, buscando su rostro, esperando en Él, Dios dice en su palabra, tienen la mente de Cristo. Pueden recibir pensamientos de parte de Dios directamente que les van a dirigir. Y en sus corazones tendrán esa convicción de que es Dios mismo el que les está hablando. Permita Dios que todos nosotros podamos reconocer áreas que estén quizás siendo impedimento a poder tener esta mente que Dios quiere que tengamos, una mente nítida en las cosas de Dios, la mente de Cristo, con la cual podremos nosotros recibir sus pensamientos y comunicarlos efectivamente para traer salvación y vida eterna, dando fruto con perseverancia mientras estemos aquí en la tierra. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que cualquier situación que estés viviendo, cualquier cosa que has escuchado hoy, la voz del Espíritu que te dice, eso tienes que arreglarlo, toma acción y hazlo para que Dios entonces pueda usar tu vida
Primero, para llenarte de su espíritu, y segundo, para usarte como testimonio vivo en las personas que están viviendo en la tierra, para darte a ti el respaldo que Él solo ofrece a los que son obedientes, fieles, aquellas personas que hacen lo que Él manda, y también para asegurarte que tú no estás solo, no estás sola aquí en la tierra, porque Él está contigo como poderoso gigante para defenderte, para hacerte llevar hacia adelante esa carga que ha puesto en tus hombros. Una carga que está llena de bendición para los que puedas entregárselas. Y esta bendición tiene que ver con la palabra de Dios que trae salvación y vida eterna. Oremos, hermanos queridos. Aleluya, aleluya. Padre Santo, Padre bueno, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesucristo, delante de tu presencia estamos y te agradecemos, Dios. Te agradecemos tu bendita palabra, poderosa palabra, que es como fuego, que es como martillo, que es más cortante que espada de doble filo, que penetra, que divide el alma y el espíritu. Y que todo lo que podamos pensar, todo lo que hay en nuestros pensamientos y en el corazón, tu palabra lo escudriña. Dios Todopoderoso eres tú, que das tu palabra a tus siervos, a tus hijos, a aquellas personas que se disponen y te dicen: heme aquí, Señor, háblame y usa mi boca para poder hablar a otros también. Usa mi mente, pon pensamientos tuyos para poder comunicar las ideas correctamente. Padre, henos aquí. Cualquier persona, Señor, que aún no te ha conocido, que aún no ha dispuesto su vida a ti, en esta hora, Dios, te ruego en el nombre de Jesús que seas tú hablándole. Quita, Señor, esas tinieblas de sus ojos espirituales. Quita, Señor, esa venda que le ha sido puesta por el maligno. Y permite, Señor, que su corazón pueda en este día abrirse a la acción de tu palabra y que sea quebrantado para que tú los renueves. Un corazón nuevo, sensible a ti, sensible a las necesidades de los demás. Un corazón que recibe de ti, Señor. Bendice esa vida, bendice esa familia, Señor. Y cada persona, Señor, que ha estado buscándote, pero que tiene fallas, que cree que puede mezclar el trigo con la paja. Personas que viven confundidas, Señor, háblale directamente y hazle ver que lo tuyo es puro, 100% puro. Hazles ver que en ti no hay tinieblas. Hazles ver que todo lo tuyo es verdadero y no hay nada oculto, no hay nada falso allí, para que todos podamos hablar como tú quieres que hablemos. Una palabra limpia, sin adulterar. Una palabra sin que sea torcida ni manipulada. Palabra que te dé honra a ti y que traiga salvación a todos los que la escuchen. Gracias, Padre. Gracias porque tú estás haciendo algo nuevo en todas nuestras vidas. Y nosotros te decimos, estamos a tu disposición como siervos inútiles, pero sabiendo que contigo somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Regocíjate, oh Rey eterno, porque tu pueblo, Señor, ha de glorificarte a ti, viviendo vidas que sean agradables delante de ti. Gracias, Padre. Recibe esta canción, Señor, que traemos para ti de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.